están? El día de hoy vamos a estar resolviendo ejercicios de polígonos de la geometría plana de Calvache, la cuarta unidad, el ejercicio 58 de la página 51. Bueno, para comenzar, nosotros tenemos nuestro ejercicio. Tenemos los datos que el ejercicio nos da, como son dos ángulos 1, dos ángulos 2, dos ángulos 3, el ángulo A es igual a 40 grados y el ángulo QBC es igual a 50 grados. Nuestra respectiva tesis, en la cual se nos pide hallar el valor de X, que es el ángulo BQC. Aquí tenemos X y tenemos nuestra respuesta que nos viene dada en el libro, que es igual a 60 grados. Nosotros, para comenzar a demostrar todo esto, vamos a tener que tomar en cuenta ciertos conceptos que ya hemos visto antes. Y si nos hemos olvidado, vamos a leer, a repasar, porque son básicos para resolver este ejercicio. Entonces, para nosotros comenzar a resolver este ejercicio, vamos a comenzar por donde tenemos más datos. En este caso, en la recta AC, en el punto B, tenemos tres ángulos que son suplementarios. ¿Qué quiere decir un ángulo suplementario? Son ángulos que sumados nos dan igual a 180 grados o pi radianes. Entonces, con esto nosotros tenemos que darnos cuenta que los dos ángulos 2 más 50 grados deberían darme igual a 180 grados. Listo. Lo escribimos. Dos ángulos 2. En este caso, este símbolo va a representar ángulo. Y así tenemos dos ángulos 2 más 50 grados es igual a 180 grados. Para cumplir lo de ángulos suplementarios. ¿Qué seguimos haciendo? Lo que podemos seguir haciendo es despejar. Entonces, 2 ángulos 2 va a ser igual a 180 grados menos 50. Con esto, los dos ángulos 2 van a tener un valor de 130 grados. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué hacemos en este momento? Vamos a seguir despejando. En este momento hemos encontrado este valor. Todo este ángulo de aquí vale 130 grados, pero nosotros tenemos que PB es una bisectriz. Entonces, vamos a saber que este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de acá. Es por eso que están dados los dos ángulos 2. Listo. Nosotros simplemente seguimos despejando. Los ángulos 2, perdón. El ángulo 2 va a ser igual a 130 grados dividido para 2. Nosotros tenemos que el ángulo 2 es igual a 65 grados. Listo, hemos encontrado el valor de cada ángulo. Aquí va a valer 65 grados y acá va a valer 65 grados. Fácil. Ahora, para seguir, nosotros vamos a seguir con un concepto de triángulos. Nosotros tenemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo van a ser igual a 180 grados. ¿Cómo nos va a ayudar esto a nosotros? Esto nos va a ayudar porque nosotros tenemos el valor de los dos ángulos. Tenemos el valor del ángulo A, el valor del ángulo 2, pero nos falta el valor del ángulo 3. Entonces nosotros escribimos de la siguiente manera. El ángulo A en el triángulo APB. Bueno, primero vamos a escribir en qué triángulo estamos trabajando. Triángulo APB. Es importante identificar en qué triángulo estamos trabajando para luego no cometer errores. Nosotros tenemos que el ángulo A, como nosotros nos podemos dar cuenta, es igual a 40 grados. Entonces nosotros escribimos 40 más el ángulo 3
más el ángulo 2, que nosotros ya encontramos el valor, es igual a 65 grados. Entonces, más 65 grados va a ser igual a 180 grados. ¿Por qué? Vuelvo y les repito que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Nosotros vamos a proseguir despejando y tenemos que el ángulo 3 va a ser igual a 180 menos 105 grados, ¿sí? Y todo esto va a ser igual, el ángulo 3 va a ser igual a 75 grados. Listo, nosotros hemos encontrado el valor de nuestro ángulo 3. Hemos encontrado este valor. Ahora dirán, bueno, ¿qué hacemos con ese valor? Fácil. ¿Se acuerdan del principio que aplicamos en la recta AC, en el punto B? Vamos a volverlo a aplicar, pero esta vez en la recta PC. Nosotros tenemos que dos ángulos 3 más este ángulo de aquí, al cual le vamos a denominar X, perdón, le vamos a poner Y, este ángulo. Bueno, entonces tenemos nuestro ángulo Y más dos ángulos 3 que son igual a 180 grados. Nosotros tenemos el valor de nuestro ángulo 3, que en este caso lo vamos a multiplicar por 2 y nos va a dar el resultado de nuestro ángulo Y. Recordemos que estamos aplicando el mismo principio que aplicamos en la recta AC en el punto B, es decir, el concepto de ángulos suplementarios. Por este concepto nos dice que la suma de estos tres ángulos nos va a dar igual a 180 grados. Tenemos dos ángulos 3 más el ángulo Y es igual a 180 grados. Listo. ¿Qué hacemos? Nosotros simplemente despejamos en este momento el ángulo Y, que es igual a 180 grados, y nosotros tenemos dos ángulos 3, entonces sería 75 por 2, 150, menos 150 grados, y de esta manera el ángulo Y sería igual a 30 grados. Listo. Nosotros hemos encontrado el valor de nuestro ángulo Y con el concepto de ángulos suplementarios. Entonces, para nosotros continuar, nosotros vamos a continuar en la parte de acá abajo. Listo. Nosotros vamos a continuar con el concepto de la suma de ángulos internos en un triángulo. Como nosotros recordaremos, ya lo aplicamos. ¿Y qué expresa este concepto? Nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces nosotros tenemos de la siguiente manera: en el triángulo PBC, el ángulo Y, como nosotros tenemos el valor del ángulo Y, lo escribimos. El ángulo Y vale 30 grados más el ángulo PBC. Notarán que cuando me refiero al ángulo B, me estoy refiriendo al ángulo 2 más 50 grados. Por eso digo el ángulo PBC. En este caso, al ángulo al que nos referimos siempre lo dejamos en la mitad cuando lo nombramos. Y en este caso sería PB, el ángulo al que me estoy refiriendo. Y por último, C. Entonces tenemos que el ángulo PBC es igual a 2 más 50. El ángulo 2 nosotros tenemos el valor, lo hallamos, y en este caso es igual a 65.
pero es igual al ángulo 2 más 50, que nos da el propio ejercicio. Listo. Y más el ángulo 1, el cual no conocemos cómo es, no conocemos su medida y lo ponemos como está, más el ángulo 1. Todo esto es igual a 180 grados. Listo, ahora nosotros solo despejamos. El ángulo 1 va a ser igual a 180 grados menos, sumamos estas tres cantidades que nos dan 145 grados. Listo. El ángulo 1 va a ser igual a 35 grados. Nosotros hemos encontrado el valor de este ángulo. Para nosotros llegar a calcular x, nos podemos dar cuenta que ya tenemos todos los datos. Tenemos un ángulo de 50 grados, los dos ángulos, uno que nosotros acabamos de encontrar el valor, un ángulo 1 es igual a 35 grados. 35 más 35 serían 70, los dos ángulos 1 van a valer 70 grados. Y la incógnita, que sería x, la vamos a calcular en este momento. Listo. Proseguimos. Nosotros nos vamos a fijar en el triángulo BQC. Entonces, nosotros ponemos siempre es importante que nosotros escribamos en qué triángulo estamos trabajando. De otra manera nos podemos confundir, es muy fácil confundirse. Miren que hemos utilizado 3 triángulos y sería fácil equivocarnos con cualquiera de ellos. En este caso, en el triángulo BQC, nosotros tenemos el ángulo de 50 grados. Escribimos 50 más 2 ángulos 1. Si nosotros tenemos que un ángulo 1 es igual a 35, entonces 35 por 2 sería igual a 70. 70 grados. Y más el ángulo X, que es la incógnita, y la escribimos. Más el ángulo X va a ser igual a 180 grados por la suma interna de los ángulos. Listo. Simplemente despejamos. El ángulo X va a ser igual a 180 grados menos 120 grados. De esta manera tenemos que el ángulo X es igual a 60 grados. Listo. Con esto nosotros hemos demostrado cuánto vale el ángulo X y nos coincide con la respuesta del libro. Es importante recordar que para este tipo de ejercicios no existe un solo método de resolución, son varios los métodos y este es uno de los métodos que hemos utilizado hoy.